En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Es inocultable el orgullo y la admiración que sentimos por la senadora Paloma Valencia, quien fue compañera nuestra de trabajo tanto tiempo en la hora de la verdad. Hoy es una de las más brillantes senadoras de la República, las mujeres dando la cara por el país y desempeñando una tarea inapreciable. La gente no tendrá nunca con qué pagar a estas mujeres, entre ellas a Paloma Valencia, por la tarea que están desarrollando en el Congreso de la República. Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, qué gusto y qué honor poder conversar con usted y con todos los oyentes de la hora de la verdad. Pues para nosotros un gran gusto. Bueno, senadora, hubo una derrota espectacular en el Senado de la República cuando eligieron presidente de la Comisión Primera a alguien que no era Alexander López, que era el hombre de Petro para que comandara la Comisión Primera y las reformas que pasan por allá y que son reformas importantísimas. Fue elegido presidente un conservador, fue elegido vicepresidente un liberal. La ira de Gustavo Petro no tiene medida. La ira de Alexander López no cabe en el continente, pero bueno, ese es el indicativo de que no todo está perdido en el Congreso. ¿Qué reformas vienen? ¿Qué debates esperan al Congreso a partir de este próximo 7 de agosto que ya llega, es el lunes entrante? Cuéntenos usted, senador. Pues doctor Londoño, lo primero es contarle que pues, se logró elegir a Germán Blanco del Partido Conservador y al senador Vega del Partido Liberal. Esto significó pues un rompimiento de los acuerdos, pero yo creo que era muy importante, porque es que ya habíamos tenido por unas pocas semanas al senador Alexander López como presidente de la corporación y francamente las garantías para los partidos de oposición pues se vieron ampliamente afectadas. Usted recordará que no quiso darnos la fecha que correspondía al día de la oposición, nos ofreció que lo hiciéramos o un domingo o un lunes festivo, que eso daba lo mismo. Y básicamente ahí estábamos frente a una situación sumamente complicada y ayer se obtuvieron los votos para que esa comisión pues no quedara en cabeza del pacto histórico. Y ahí van a pasar varios proyectos. El primero tal vez y el más importante es el proyecto de sometimiento, que es el proyecto con el que pretenden desmovilizar todas esas bandas criminales y todas las estructuras criminales que hay en el país, que el gobierno considera que no tienen estatus político. Es decir, si usted no está matando con banderas de izquierda, sino que está matando sin bandera, entonces usted tiene derecho a que se le reconozca en este proceso de sometimiento, donde básicamente esta nueva ley de sometimiento lo que dice es que a través del principio de oportunidad que tiene la Fiscalía, pues usted puede obtener los mismos beneficios como si fuera un grupo ilegal. Impunidad, rebaja de penas, bueno, todo lo que corresponde a lo que están buscando los grupos ilegales. Y luego viene el proyecto de humanización de las cárceles, que es un proyecto que complementa también Paz Total, que es si usted no delinque con banderas de izquierda y por lo tanto no hay negociación de paz con usted, pero si tampoco delinque en grupos grandes y organizados y entonces no puede estar en sometimiento, no se preocupe, para usted también vienen todos los beneficios para criminales y es rebajas de penas, cárceles diferentes, medidas de aseguramiento de detención preventiva, domiciliaria, en fin, una cantidad de medidas que también pretenden liberar de la cárcel a los delincuentes. Yo creo que ese es, digamos, el primer eje de las cosas que se van a presentar en Comisión Primera. Pero, por supuesto, Comisión Primera también va a recibir el proyecto de ley estatutaria para la reforma a la educación, un proyecto que preocupa altamente, doctor Londoño, porque es un proyecto donde básicamente desaparecen las instancias
de calidad y consultivas del Ministerio de Educación, mediante las cuales pues las decisiones que tomaba el ministerio tendían a ser técnicas, y desaparecen todo eso para que el ministro de turno o la ministra de turno sean los que tomen las decisiones en cualquier momento y sean los que estén, digamos, decidiéndolo todo. Pueden quitarle las personerías jurídicas a las universidades privadas en cualquier momento. Tenemos una cantidad de elementos en esa ley sumamente preocupantes, que incluyen incluso que desaparecen el ICETEX, que ha educado a más de 5 millones de jóvenes colombianos, que ahora desaparecen sobre la base de que van a abrir nuevas universidades. Y doctor Londoño, como hacer una buena universidad es difícil, pues simplemente van a suprimir todos los rasgos de poder evaluar la calidad de la educación, entre otras. Suspenden todas las pruebas estatales de educación y también eliminan los requisitos para formación de nuevas universidades. Es un proyecto bastante complejo y un proyecto que pues tendrá que estudiar la comisión primera, pero también como la comisión primera estudia leyes estatutarias, hay presentadas varias leyes estatutarias, incluyendo una que vamos a radicar desde el Centro Democrático, donde lo que pretendemos es dar el debate sobre el tema de salud en comisión primera y no simplemente que quede allá votado en la comisión séptima, en donde no hay muchos ojos vigilantes y donde los congresistas pues se esconden por el bajo perfil y entonces votan de cualquier manera. De manera que también habrá un debate sobre los temas de salud. Y yo creo que estos son como los grandes temas que van a tocar en esta legislatura a la comisión primera. Bueno, ¿y en qué quedan esas reformas, las reformas pensionales, las reformas laborales que preocupan a tantos colombianos? Me parece que con justísima razón. ¿Qué pasa Esas con reformas eso? están en comisión séptima, esas son de comisión séptima. La reforma pensional pues está viva, y la reforma laboral, pese a que se hundió, pues ya anunciaron que la radicarían nuevamente, de manera que pues los colombianos estamos abocados a ver qué es lo que radican ahora. Esas reformas pues son tremendamente nocivas para el país. La reforma laboral, lejos de apuntar a resolver los problemas estructurales de nuestro sistema laboral, que empiezan por la informalidad, que genera que la gente pues tenga un trabajo precarizado, que no esté ahorrando para pensiones, que no tenga oportunidades, digamos, de tener un ahorro pensional, que es tal vez uno de los dramas más grandes que va teniendo el país a lo que va pasando el tiempo. Y que tiene que ver también con las pequeñas empresas que tienen tantos costos asociados a ser formal en el país, pues que se van quedando por fuera, que quedan por fuera de la posibilidad de la política pública, pero que al mismo tiempo pues terminan fracasando y terminan sin un crecimiento adecuado porque esa informalidad las hace invisibles. Pues no, el proyecto de ley no generaba ningún mecanismo de solución a los problemas de los informales, como tampoco en la generación de empleo. Si bien los números que está teniendo el país no son malos en términos de desempleo, lo que sí estamos viendo que preocupa mucho es que sí ha habido una contracción de las empresas y de los trabajos formales en el país. Terrible. Y sin embargo, la propuesta laboral que presentaba el gobierno, doctor Londoño, pues es una propuesta que va para el otro lado. Generaba, según estudios del Banco de la República, la pérdida de 450.000 empleos, pero con un agravante, y es además que se iban a quebrar muchas pequeñas empresas que son, digamos, las generadoras de ese empleo. Esa reforma se hundió, sin embargo, pues ya se anuncia que la van a volver a presentar. No conocemos todavía el texto oficial, pero estaremos muy pendientes. Y por supuesto la reforma pensional. La reforma pensional tiene un buen propósito, que es la ampliación de la cobertura de la pensión a más colombianos. Sin embargo, lo hace de una manera fiscalmente irresponsable, porque lo que pretende es hacer un pilar solidario que llega hasta los 3 salarios mínimos, que estaría todo el mundo, digamos, su primera parte de la cotización estaría ahí. Y eso tendría 2 efectos. El primero,
que seguramente haría inviables financieramente los fondos de pensiones, lo cual golpearía todo el mercado de capitales de Colombia y encarecería sustantivamente la deuda pensional. Pero lo segundo es que como tiene unas condiciones de subsidio de esos salarios, lo que termina pasando es que, como lo señaló Fede Desarrollo, la reforma costaría el 250% del PIB en 100 años, pues que es un margen apenas lógico de una reforma pensional. Mirar qué pasa en 100 años. 250% del PIB, doctor Londoño, pues es una deuda acumulada de un tamaño tan grande que cualquier niño que naciera en Colombia pues sale endeudado, y que todo lo que va a tener que hacer es trabajar para poder pagar las pensiones. Nosotros tenemos que entender que claro que Colombia necesita ampliar la cobertura pensional y está bien pensar en un pilar solidario, pero ese pilar solidario no puede ser más allá de un salario o máximo un salario y medio, de manera que el país tenga, digamos, acotada la deuda que está asumiendo hacia el futuro. De manera que ese también será un reto que se discutirá en Comisión Séptima. Como la reforma a la salud, que también está viva, y es una reforma, esa sí tal vez la peor de todas, porque destruye algo en lo que los colombianos sí hemos sido sobresalientes, que es el sistema de salud. Nosotros tenemos déficit de médicos, doctor Londoño, déficit de enfermeras, déficit de especialistas, y sin embargo tenemos una cobertura y unos servicios que son comparables a los indicadores de los mejores sistemas de salud del mundo, donde Colombia siempre aparece, no porque la pongamos los uribistas, sino porque los estudiosos del tema de salud muestran cómo Colombia ha logrado un milagro con pocos recursos, pocos médicos, pocas enfermeras, pocos especialistas, tener un sistema de salud altamente equitativo con unas coberturas sobresalientes. ¿Qué preocupa? Pues que esta reforma lo que dice es empecemos a hacer un sistema de cero, como si no hubiera costado 30 años hacer el sistema que llevamos hoy. Con un agravante, doctor Londoño, y es que han venido no pagándole las deudas al sistema de salud y están obligando una crisis para poder suplantar el sistema. Bueno, senadora, hay un tema que ustedes en el Congreso de la República deberán tratar, que es el tema de la revaluación del peso. El peso colombiano en el último tiempo es la moneda más revaluada del mundo. Eso significa, esa devaluación del dólar significa la ruina de los exportadores, y especialmente de los cafeteros, que en el mes de septiembre empiezan a coger su gran cosecha, que va de septiembre a noviembre, a veces hasta comienzos de diciembre, pero septiembre y octubre son los grandes meses de la producción cafetera. Con dólar a 4.000 pesos, es la ruina para los cafeteros, es la ruina para los exportadores, para los floricultores, para todos los que producen cualquier cosa con tendencia a la exportación. Y es la ruina para cuántas empresas colombianas que no van a poder competir con los productos que vienen del exterior con unos costos bajísimos, porque el dólar está muy barato, 4.000 pesos por dólar. Y eso es producto de la cocaína, eso no es resultado de ningún efecto económico, eso no, nada, eso es cocaína, dólares en inmensas cantidades de la cocaína que están acabando el trabajo legítimo en Colombia. ¿No le parece que ese es un buen tema para llevar al Congreso? Es un tema muy complejo, doctor Londoño, porque ya empieza a sentirse el efecto, sobre todo en el sector cafetero, donde nuevamente pues no solamente se ha visto una bajada de los precios muy drástica, sino que además los campesinos han empezado a sentir, digamos, esos precios. Lo mismo, como usted lo decía, en sectores como floricultor y otros que ya hasta empiezan a ser afectados son los arroceros, pese a que no son grandes exportadores. Lo que termina pasando es que sí empieza a haber grandes importaciones de arroz que terminan generando sobreoferta del arroz, y como el gobierno además eliminó los incentivos de almacenamiento, pues los precios también vienen en picada. El presidente Petro ha celebrado ya mucho que los precios de la comida en Colombia estén bajando, y por supuesto que los colombianos estaban desesperados con la carestía de los productos de la canasta familiar, pero ahora estamos muy preocupados con los ingresos de los campesinos de Colombia, porque estamos llegando a unos puntos donde la gente pues que está produciendo realmente la está pasando sumamente mal, y a eso hay que sumar
doctor Londoño, pues el fenómeno de revaluación, que es un fenómeno bien atípico. Ya estamos un poco por debajo de los 4.000 pesos y digamos que no ha tocado piso porque sigue cayendo día tras día el precio del dólar. Entonces ahí sí tenemos también preocupaciones muy grandes en torno a qué podría pasar y cuáles van a ser pues, las políticas para lograr evitar que todo el sistema productivo agrario, sobre todo, se golpee como se está golpeando. El gobierno no ha anunciado nada y pues sus políticas de gobierno, usted sabe que ahora están muy concentradas en tratar de sacar la pata de todas las mentiras que pusieron a decir al presidente el pasado 20 de julio, donde dio unas cifras, por ejemplo, de lo que iba en reforma agraria, que claramente tenían que ser falsas porque decía que en 11 meses había entregado 1.000.000 de hectáreas. Doctor Londoño, nadie en este país, por diligente que sea, hace un proceso de titulación en 11 meses. Yo estuve mirando el tema y por supuesto lo que pudimos observar es que estaban entregando títulos del INCODER. ¿Eso qué significa? Que estaban entregando procesos que habían sido iniciados en gobiernos anteriores cuyos dueños ya eran propietarios y que simplemente lo que estaban haciendo era unas ceremonias de entrega para hacerle creer al país que estaban generando nuevos propietarios. Y efectivamente eso se ha venido sabiendo y entonces han estado como muy embolatados con eso. La realidad es que el gobierno no ha presentado ninguna alternativa frente al tema del dólar, que usted tiene toda la razón, se convierte ahora en, antes por muy caro, nos estaba afectando, 30% de la canasta básica colombiana es importada, pero ahora que además cae dramáticamente, pues lo que está pasando es que toda la actividad exportadora del país se está poniendo en riesgo y eso seguramente tendrá un efecto sobre la balanza comercial que la hará negativa y por supuesto eso repercute también en todas las cifras macroeconómicas del país, de manera que ese sí se empieza a volver uno de los grandes temas para este año, doctor London. No cabe ninguna duda. Grandes temas, grandes problemas y ya tendremos ocasión de discutir de los bloqueos de las carreteras allá en su tierra, en el Cauca. No hay paso por la carretera panamericana. No hay otra vez, no hay paso por la carretera panamericana. El país está partido en dos porque la alternativa por la ruta alterna que llaman es una alternativa impracticable y que no está en disposición o no es posible físicamente pasar por ahí camiones de tonelaje importante. De manera pues que tenemos otra vez el problema del bloqueo. Hay bloqueo en la carretera Barranca-Bermeja. Hay bloqueo, hay 3 bloqueos importantes en este momento en Colombia. Pero el gobierno está hablando de... Y doctor Londoño, hay que decir que la situación del Cauca y Nariño no es solamente el bloqueo de la carretera panamericana entre Popayán y Cali, sino el derrumbe entre Cali y Pasto, que después de todos estos meses no han sido posibles que lo arreglen, anuncian que van a entregar un puente en octubre y quienes están en esa obra dicen que en octubre no existe el mundo posible que el puente se entregue, de manera que hoy lo que es el suroccidente del país, pues bloqueado por el derrumbe y bloqueado por las actividades de los indígenas. Oh, Dios mío. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchísimas gracias.